Aleluya. Que el Señor les bendiga en esta noche. Que el Señor les bendiga más. Sentimos su presencia. Dios es bueno, Dios es real en la vida de nosotros. Amén. Para siempre su misericordia. Gloria al Rey. ¿Qué le parece si abrimos nuestras Biblias en esa devoción, en esa adoración al Señor? Y abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 1 y versículo 17. Gloria al que vive para siempre. Romanos 1, 17. Gloria a Jesús. Cuando usted lo tenga me indica con amén. Gloria al Rey. Leemos la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice así a la letra: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Repito esa última parte del versículo y dice: mas el justo por la fe vivirá. Nos quedamos con esa parte: mas el justo por la fe vivirá. Oramos. Padre, gracias te damos por tu grande amor y misericordia, Dios de gracia, Dios de amor y de compasión. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que en esta hora, Señor, a través de tu Espíritu, tú nos hables, nos ministres, toque nuestros corazones, toque nuestras almas como tú sabes hacerlo. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, puede tomar su lugar. La Biblia nos dice en el versículo que hemos leído: porque en el Evangelio, dice la Biblia, la justicia de Dios se revela, dice la Biblia, por fe. Recordemos una parte interesante que la Biblia nos enseña, y es que la salvación es gratuita. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es el don que viene de Dios a través de Jesucristo. Pero la Biblia nos enseña también de que no es por obras, sino es un don o el don de Dios. Quiere decir de que la salvación no se puede comprar. La Biblia nos enseña que es un regalo de Dios a la vida nuestra. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos del amor, hablamos de la misericordia, hablamos de la compasión y también hablamos de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de la rectitud de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es fiel a su palabra. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que Dios es justo. Amén. Que Dios, hermano, es santo, que Dios es soberano y que fuera de Él no hay nadie, fuera de Él no hay nadie más como nuestro Dios. La Biblia nos enseña que a través del Evangelio, a través de su palabra, se revela el amor, se revela la misericordia, se revela la compasión, se revela Dios en el Evangelio. Pero aquí hay un versículo que la Biblia dice que la justicia de Dios se revela a través del Evangelio. Es interesante pensar en esta parte, pero queremos entender lo que significa justo o justicia. Cuando vemos esta parte en el diccionario, la palabra justo, el diccionario lo define como una obra según justicia y razón. Entonces, cuando el diccionario lo define de una manera que es una obra con justicia, estamos hablando de lo que hoy podemos tener como un ejemplo en lo que son las cortes. En las cortes es donde se revela la justicia
de la ley aquí en la tierra. Si no hubiera ley en la tierra, viviéramos bajo injusticia. Aunque déjeme decirle algo de lo que usted está pensando. A pesar de que hay leyes, hermano, también hay injusticia. Lastimosamente, triste y terriblemente, hermano, vivimos en un mundo donde la gente no vive la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? De que aún, hermano, en lugares, por ejemplo, escuelas, en las calles miramos injusticia, miramos la injusticia en los trabajos, miramos la injusticia aún, hermano, en las cortes, miramos la injusticia, mis amados hermanos, en diferentes lugares. Pero cuando nos referimos a la justicia, no del hombre, sino la de Dios, la justicia de Dios es soberana, la justicia de Dios es pura, la justicia de Dios, hermano, sobrepasa los límites y el pensamiento del hombre. A veces el hombre piensa y cree que está haciendo justicia cuando muchas de las veces se está haciendo injusticia. Pero quiero decirle algo en esta noche. El hombre, cuando practica la injusticia, tendrá de Dios recompensa, porque todo lo que el hombre hace injustamente en la tierra, hermano, en aquel día Dios pagará la injusticia a la vida de la gente. En otras palabras, Dios ve la injusticia aquí en la tierra, pero Dios, hermano, en su misericordia revela su amor y su justicia para que el hombre pueda reconocer que hay un Dios de amor. Nada más que el problema del hombre es que no quiere reconocer la justicia de Dios. Pero en aquel día la Biblia dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Para muchos será demasiado tarde, pero tendrán que reconocer la justicia divina de Dios a la vida del ser humano. Entonces, cuando hablamos nosotros que la justicia de Dios se revela dentro del Evangelio, podemos ver que Dios, hermano, paga, hermano, conforme a nuestras rebeliones. El hombre recibe de lo conforme a lo que, hermano, hace. Por eso que la Biblia dice que todo lo que sembrásemos, eso vamos a cosechar. El amor de Dios se revela de dos maneras: de lo que es, hermano, la justicia de Dios y el juicio de Dios. Entonces, cuando vemos que Dios obra justicia en la vida del hombre, es cuando, hermano, hay algo que la Biblia nos enseña, y es cuando nosotros vivimos de acuerdo a la ley, a la palabra y a la verdad de Dios. Nadie en la tierra, escuche bien, Jesús dijo, nadie hay bueno en la tierra. Pero a mí me fascina entender cuando el Señor llama justo a aquellos hombres, hermanos, que le sirvieron, que le amaron y que se entregaron a Él. En otras palabras, la Biblia nos enseña que todo aquel que practica la ley de Dios, Dios lo ve justo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nadie aquí en la tierra, hermano, tiene ese grande deseo de vivir conforme a la ley, a la palabra de Dios. Porque para vivir la palabra de Dios tenemos que dejar muchas cosas humanamente que a nosotros nos atrae, nos gusta. Vivir la palabra de Dios es someternos a una regla, pero no terrenal, sino a una regla divina que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sencillamente nos quedamos ahí. Amar al prójimo cuando nos ofende, amar al prójimo cuando nos odia, amar al prójimo cuando no nos quiere, amar al prójimo cuando nos hace daño, amar al prójimo cuando habla de nosotros, amar al prójimo cuando nos desea el mal. Hermano, eso es algo tremendo. Mas la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros no amamos al prójimo, entonces tenemos problemas. No estamos cumpliendo la ley de Dios. Sencillamente nos quedamos ahí. Todo aquel que no practica la ley de Dios, la Biblia, hermano, no lo puede llamar justo, o Dios no lo ve justo. Entonces, cuando hablamos de alguien que Dios lo ve justo aquí en la tierra, entonces la Biblia nos enseña que no es por obras. El problema del hombre aquí en la tierra es que a veces cree y piensa que porque hace bien va a tener salvación. Y no es así. La Biblia no nos enseña eso.
Hoy hemos leído un versículo que la Biblia nos enseña que el justo por su fe vivirá. Pero hablemos un poquito de fe, porque es interesante, hermano, hoy armar este rompecabezas, si así podemos llamarlo. Un justo, que Dios vea justo, que practique justicia en la tierra, no lo va a salvar sus actos, no lo va a salvar su estudio, no lo va a salvar su dinero, no lo va a salvar, hermano, nada de lo que pueda hacer terrenalmente. A mí la Biblia me enseña y me dice que el justo por su fe vivirá. ¿Y qué es fe? Es aquella, hermano, que la Biblia nos enseña, es aquello de lo que no se ve, pero se espera. Es aquello de que, hermano, aunque miremos que no existe, pero sabemos que existe. Entonces, la fe del individuo es lo que va a llevarlo a poder obtener la salvación de Dios en la tierra. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos que no hay otro nombre dado al cielo en quien podamos ser salvos. En el único que podemos ser salvos es en la única persona que se llama Jesucristo. Es interesante pensar que el hombre que camina en rectitud en la tierra, su pensamiento debe de estar en Jesús. Es que retrocedamos. Es que una persona que no es justa no puede practicar la ley de Dios. Una persona que es justa ama y practica la ley de Dios. Entonces, aquella persona que practica y vive la ley de Dios es aquella persona que tiene a Jesucristo en el corazón. Es aquella persona que ha creído en el Hijo de Dios. Porque la Biblia nos enseña a nosotros, mis amados hermanos, aquí mismo en la carta a los Romanos, y le voy a leer el versículo 1 del capítulo 5, y dice: justificados pues, dice la Biblia, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y aquí está la palabra interesante, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se puede justificar en la tierra delante de Dios si no es a través solamente de alguien, y ese alguien se llama Jesucristo. En la carta a los Romanos hay una gran cantidad de cosas muy interesantes, y Pablo demuestra una de ellas. Y es en este pasaje de la Biblia, Pablo destaca por qué tenemos vida. Lo que realmente nos salva, nos justifica y nos hace ver como justos delante de Dios. Lo que realmente salva al justo, y es aquí la palabra que hemos leído, y es la fe. Pero ¿la fe en quién? Esa es la pregunta. Y hemos respondido, y es a través en la fe en Jesucristo. Entonces, si no tenemos fe en Jesucristo, y instantáneamente el hombre tiene problemas, porque la fe no tiene que radicar en lo terrenal, sino la fe tiene que radicar en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Es la pregunta. Porque Jesús es el único medio para poder llegar hacia el Padre, hacia el cielo, hacia Dios. Entonces, si no tenemos fe en Jesucristo, si el hombre no tiene depositada su fe en Jesucristo, el hombre definitivamente está perdido. Aunque tal vez aquí en la tierra pueda presentar o pueda desarrollar una fe, pero si no la tiene puesta en Jesucristo, está perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que tiene fe. Todo mundo tenemos fe, especialmente cuando tenemos el problema. Creo en Dios, creo en el carro, creo en esto, creo en mi amigo, creo en mi esposo, creo en mi esposa. Pero muchas de las veces no tenemos fe en Dios. Y cuando nos falla la fe en Dios, ahí es donde nos podemos meter en problemas. Porque el único que nos puede salvar es Jesucristo, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesús. ¿Pero qué es depositar la fe en Jesús? Depositar la fe en Jesús es creer definitivamente que Él es el único que nos puede salvar, es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede socorrer, especialmente en los momentos difíciles de la vida. Especialmente cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, cuando llega, hermano, todo aquello que nos hace falta en la vida, muchas las veces comenzamos a flaquear en la fe. ¿Quiere que le diga una cosa? Es importante que aún en medio de esas situaciones nuestra fe siempre se mantenga firme, porque nuestra fe es la que nos va a salvar en Cristo Jesús. Entonces no podemos nosotros descuidar algo que es importante, la que nos lleva a creer cada día en Jesús, y es en nuestra fe en la que nosotros tenemos en Dios.
Entonces yo hago la pregunta hoy, ¿cómo hoy llegamos con nuestra fe a Dios? ¿Cómo nos levantamos hoy con nuestra fe en Dios? ¿Cómo iremos a terminar nuestro fin de semana creyendo o dudando de Dios? Yo hoy quiero decirle una parte interesante. Nosotros necesitamos cada día creer en Dios, porque esa fe es la que nos va a llevar a llegar a la culminación de lo que es nuestra salvación. Porque no podemos, hermano, hoy creer y mañana dejar de creer y pensar que Dios en su misericordia nos va a alcanzar y nos va a salvar, cuando nuestra fe no está puesta en Dios. Nuestra fe debe de estar depositada en Él, porque ese es el medio por el cual vamos a llegar a la salvación, y es a través de Jesucristo. Hoy en este tiempo, una de las cosas que está siendo dañada, aparte del amor, es la fe en la vida del cristiano. Porque por muchas razones, tal vez porque Dios no me contesta, tal vez porque Dios no se ha revelado como yo quiero que se revele, o porque tal vez Dios me ha dejado pasar por este sufrimiento. Y no es así. No es que Dios nos quiera o permita, sino que muchas las veces, a veces es porque, hermanos, hemos dejado de creer en Dios. Y ahí es donde tenemos que nosotros creer de que aún en medio de cualquier circunstancia, Dios, hermanos, sacará su mano a la vida nuestra en cualquier situación. Ahora, ¿por qué Dios nos considera justos por medio de la fe? Esto es así porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos pueda considerar justos. Lo único que Dios utiliza para justificarnos es por medio de la fe. Es que nadie aquí en la tierra, por sus medios, por sus méritos, hermano, puede ser justo. Queremos hablar de este punto. El hombre es pecador, el hombre falla, el hombre miente, el hombre, hermano, ¿cómo le puedo decir? Llega el momento de robar, hablando, hermano, mundialmente, hablando de lo que es el hombre, generalmente hablando. El hombre mata, el hombre traiciona, el hombre, hermano, hace un sinnúmero de cosas. El hombre es infiel, el hombre, hermano, trata la manera de buscar solamente lo propio, lo suyo. El hombre por sí mismo no puede ser justo. Delante de Dios, el hombre, hermano, sus obras son injustas, dice la Biblia. Pero cuando el hombre se apega a Dios, cuando el hombre comienza a practicar la ley de Dios, hermano, Dios lo considera justo. En otras palabras, delante de Dios, alguien no puede justificarse si no es solamente a través de lo que la Biblia nos enseña en la fe en Jesucristo. Es algo maravilloso porque aunque el hombre a nosotros nos mira, hermano, no con buenos ojos, pero delante de Dios, todo aquel que practica, hermano, la verdad de Dios, Dios lo ve justo. Por eso que cuando vemos a un hombre llamado, hermano, Job, cuando vemos, hermano, a un hombre llamado Abraham, cuando vemos, hermano, estos personajes, Dios, hermano, los consideró justos, hermanos. Porque ellos creyeron a Dios, creyeron su palabra, vivieron su palabra. Y ellos trataron la manera de hacer todo lo que Dios, hermano, les mandó hacer. Por eso que la Biblia, cuando vemos en la parte de Abraham, que la Biblia dice que Dios le dijo que saliera de su casa, de su parentela, y que Dios lo iba a llevar a un lugar mejor. Abraham no cuestionó a Dios, Abraham le creyó a Dios. Abraham, hermano, es un grande ejemplo para nosotros. Por eso que cuando nosotros vemos aquí, podemos decir que muchos piensan que por qué han hecho esto, aquello o lo otro, serán salvos. Pero eso no es así. Solo la fe, mis amados hermanos, nos puede salvar en Jesucristo. Así como podemos ver en el Antiguo Testamento, los israelitas hablaron cosas malas de Dios, y les envió una calamidad como un castigo. El Señor, hermano, en el momento que ellos se dieron la espalda a Dios, hermano, Dios tuvo que castigarlos, porque esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que aquel que niega, aquel que se aparta, aquel que se va del camino de Dios, recuérdese que tiene, hermano, por sí la paga de su pecado. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que si nosotros hacemos el bien y nos sometemos a la verdad de Dios, Dios nos va a bendecir a nosotros.
Por eso de que hay algo que yo siempre he creído. Yo no puedo decir de alguien que está bendecido y que esa persona que nosotros la podamos calificar como bendecido está apartado, renegando o está en pecado. Entonces yo vengo y digo, ¿cómo yo puedo decir que no estoy bendecido? Porque a veces nosotros llegamos a creer que Dios no nos bendice. Yo hoy quiero ayudarle a pensar que no es así. Nosotros estamos bendecidos de parte de Dios. Aunque tal vez no tengamos la casa que queremos, aunque tal vez no tenemos el carro que queremos, aunque tal vez no tenemos la salud que queremos, aunque tal vez no tenemos el trabajo que queremos, pero yo quiero decirle que estamos bendecidos de parte de Dios. Porque la bendición, hermano, no se mide por lo que se tiene materialmente. La bendición se mide por la paz y el gozo que tenemos de parte de Dios. Entonces ahí es donde entra la justicia de Dios a la vida del justo, que, hermano, vive para Dios. ¿Por qué? Porque aquel que vive para Dios, la justicia de Dios se revela a la vida de él. Porque una de las cosas que yo he creído es que Dios es justo. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros venimos a la iglesia, si nosotros sacamos tiempo para orar, si nosotros damos tiempo para leer la Biblia, sacamos tiempo para practicarla, la atesoramos en nuestro corazón, hermano, Dios no nos va a pagar mal por ello. Y le va a pagar bien a aquel, hermano, que no está siendo sumiso a la palabra de Dios. Entonces, eso se llamaría un Dios injusto. Y ahí lo calificamos como un Dios. Aunque la palabra correcta es el Dios, no un Dios. Porque hay muchos dioses, pero son falsos. Solamente hay uno, el verdadero, y es Jehová de los ejércitos. Entonces, calificaríamos a Dios como Dios injusto. Porque ¿cómo es que yo estoy buscando, estoy orando, estoy ayunando, me estoy entregando, estoy leyendo la Biblia, me consagro? ¿Y cómo es que Dios no me bendice? ¿Cómo es que Dios a mí no me da lo que yo quiero? Entonces decimos, no, Dios no me ama. No, no es así. Dios es justo. Y Dios bendice, hermano, a aquel que le ama, a aquel que se le acerca y a aquel que se humilla. Cuando nosotros pensamos y creemos que porque aquel tiene, hermano, muchas cosas terrenales, pensamos que Dios solamente a él lo bendice. Hermano, eso no es así. Usted está bendecido, ¿sabe por qué? Porque usted tiene a Dios en su corazón y que usted tiene una esperanza gloriosa. Y no solamente eso, déjeme decirle más. Hermano, hay algo que nos está esperando al día que pasemos de esta vida o que Cristo venga. Tenemos, hermano, una patria celestial. Hay una ciudad, hay, hermano, una vida eterna que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso que la Biblia nos enseña hoy que el justo por su fe vivirá. Para vivir en este mundo tenemos que tener fe. Porque la fe es importante. Porque la Biblia dice, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo hoy solamente vengo a recordarle que usted tiene que cada día mantener su fe firme en el Señor. No descuide su fe, por favor. Manténgase creyendo a Dios en medio aún de estas situaciones que estamos viviendo. En medio de huracanes, en medio de pandemias, en medio de temblores, tal vez aquí no, pero en otros estados que tal vez nos están escuchando, sí pueden haber temblores, en medio de escaseces, en medio de todo lo que está pasando, de tumultos, de manifestaciones, de tantas cosas, hermano, que probablemente se van a soltar, que van a llegar y que de repente nos pueden dar una sorpresa a nosotros humanamente hablando, como esta pandemia que se soltó, hermano, muchos no estábamos preparados. Pueden surgir otras cosas que nos pueden tal vez hallar, hermano, no preparados en esa situación, pero quiero decirle una cosa, sobre todo esa cosa, que su fe no falte en Dios. Porque la fe es la que nos va a definir a nosotros, hermano, como hijos de Dios y como, hermano, coherederos con Cristo, hermano. Entonces nosotros necesitamos cada día mantenernos creyendo en Dios. Que no se le olvide que su fe en el Señor es importante. Amén. Que el Señor le bendiga en esta hora.
Porque hoy hemos venido a orar con fe. ¿Cuántos vinieron a orar con fe? Sí, porque tenemos que orar con fe, hermanos. Si no tenemos fe, ¿cómo vamos a orar a ese Dios que solamente es a través de la fe que nos podemos acercar? Entonces nuestra fe tiene que estar cada día, hermano, presente, fortalecida, pero es a través de la verdad de la palabra de Dios. Sigamos cada día pues buscando al Señor. Recuérdese que la Biblia nos califica como justos cuando nosotros nos apegamos a la ley de Dios. Sea justo, vivamos conforme la palabra de Dios quiere que vivamos. Dios le bendiga, pongámonos sobre nuestros pies en esta preciosa hora.